Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tribus para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pues muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Hermanos, ¿usted quiere que Dios nos hable? Vamos a pedirle a su Santo Espíritu que nos hable en esta noche. Amén. Los invito a orar. Señor, tú estás en este lugar, Dios mío. Hemos sentido tu presencia, Señor. Tú estás aquí. Señor, gracias porque has muerto por nosotros en la cruz, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos has enviado, Señor. En esta noche te pido a ti, Santo Espíritu, que tú hables a nuestros corazones, que sea tu palabra la que nos rodee, Señor, y que no vuelva vacía, Señor.
Gracias, Dios mío, por habernos rescatado, Señor. Gracias porque un día pensaste y nos vistes y nos escogiste, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias por todo. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguno pensará, pero ¿por qué leyó tanto? ¿No? ¿Por qué leyó tanto? Porque cuando empieza el capítulo 20, Jesús empieza diciendo, porque el reino, y esta parábola del reino de Dios viene a causa de estas dos cosas que pasaron anteriormente. La primera, que se le presentó a Jesús un hombre rico, un joven rico, que este joven, Jesús le hablaba y parece que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mire lo que pasó. Lo primero que dijo, le dijo, maestro bueno. Y Jesús, que ya sabía todo, le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Algunos, cuando lo leemos rápido, decimos, Jesús está diciendo que él no era bueno. Pero quizás estaba diciendo lo contrario, le está diciendo a él, vos no sos bueno. Ya, de entrada. Le dijo, no hay ninguno bueno. Y el joven rico, él se creía que era bueno, ¿no? ¿Qué bien haré para entrar a la vida eterna? ¿Qué bien haré? Como si la vida eterna uno entrara por sus obras, por las cosas buenas que uno hace. Jesús, habiendo que no entendió la primera indirecta de que no hay ninguno bueno, le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Todavía no estaba escrito el libro de Romanos que decía que nadie puede ser justificado por cumplir los mandamientos, porque nadie puede cumplir los mandamientos. Pero le dijo, tenés que cumplir los mandamientos. La respuesta fue sorprendente. Eso ya lo hice desde mi juventud. Bueno, ¿qué es mandamiento? Esto, sí, no honrarás a tu padre y a tu madre, esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice a lo último. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, eso lo he hecho. ¿Quieres ser perfecto? Tercera indirecta de Jesús, no hay nadie perfecto. Le dice, bueno, vendé todo lo que tenés y ya que amás a los prójimos como a ti mismo, hay tantos pobres, si vos lo amás como a vos mismo, dáselo. ¿Y qué pasó? Se fue triste. A lo cual, Pedro, cuando Jesús le explica, qué difícil que un rico entre al reino de Dios, Pedro le dice, sí, es muy difícil, pero nosotros hemos dejado todo, nuestra casa, todo. ¿Qué nos va a corresponder a nosotros? Entonces Jesús tiene, en ese pequeño altercado de esa tarde, dos cosas que resolver. Tiene que dejar en claro dos cosas. Por eso viene esta parábola, la de esta viña. Cuando la terminemos de leer, se van a resolver, si tienen oídos para oír, estas dos cosas. Va a ser una respuesta para ese joven rico y va a ser una respuesta también para Pedro. Entonces comienza el capítulo 20 diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hermanos, no era la primera vez que el Señor Jesús, cuando habla o cuando dice una parábola sobre el reino de Dios, siempre utilice a un jefe de familia, al dueño de una viña, al rey que quiere hacer cuenta con su siervo, a un hombre poderoso que se va a alejar y reparte los talentos. Siempre en la historia del reino de Dios, en todas las parábolas, aparece una persona importante que tiene la manija, como decimos nosotros, la manija de todo. Podía haber sido el rey que quiere hacer la cuenta con sus siervos, podía ser el dueño de una viña que la arrendó a unos labradores malvados, o puede ser que era el dueño de una viña, padre de familia. Pero siempre, cuando Jesús da estas parábolas, deja en claro que hay alguien que maneja la batuta de todo.
¿Quién es? Es Dios. Es Dios. Hay alguien que es el dueño. Hay alguien que es el rey. Y en esta parábola es lo mismo. Dice que hay un padre de familia que es el dueño de la viña. Hermanos, este dueño de la viña sale a buscar siervos, ¿para quién? Para su viña. Porque siempre se trata de su reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Nunca se trató del reino de los cristianos. Nunca se trató del reino de los hermanos. Nosotros no vinimos a este reino a ser alabados, a pasarla bien, opíparamente, a que nuestros problemas sean todos resueltos, a un camino de rosas. No, Dios nos introdujo a algo distinto, que es el reino de Dios, donde hay alguien que hace todas las cosas para su gloria. ¿Sí? Yo mucho tiempo estuve en el Evangelio y muchas cosas había entendido mal. Siempre decía, ay, qué lindo ser como Adán, ahí en el paraíso, sin problemas, sin trabajo. Y la verdad es que no era así. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios los puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Él no estaba ahí tocando el arpa, viviendo opíparamente. Él estaba sirviendo a Dios. Porque todo lo que hace Dios es para su gloria. ¿Qué dice el libro de Isaías? Para gloria mía los formé y los hice a los llamados de mi nombre. Él hace todo para su gloria. ¿Qué dice el libro de Segunda de Pedro? Lo tengo por acá. 2:9. Dice que Dios nos formó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. ¿Para qué nos llamó a nosotros? Para anunciar la gloria de Él, del Señor. Hermanos, todas las personas que están en la Biblia, la mayoría, todas, su vida tuvo significado, tuvo sentido cuando Dios los llamó, cuando Dios los usó para su reino. Moisés era un triste asesino que había huido de Egipto por matar a un conciudadano. Y Dios cuando lo llamó, que estaba apacentando las ovejas de su suegro, ahí su vida tuvo sentido. Cada uno de los siervos de Dios, su vida empezó a tener sentido cuando lo empezó a servir, cuando empezó a ser usado por el Señor. Josué, no sabemos nada de antes, solamente que era un siervo de Moisés, pero su vida tuvo sentido cuando después que murió Moisés, Dios lo llama para llevarlo a su pueblo, a la tierra prometida. Daniel, lo mismo. Su vida tuvo sentido cuando propuso en su corazón no contaminarse y cuando Dios lo probó, que le dio la revelación de los sueños. ¿Qué fue lo primero que dijo? Esto lo hizo el Señor. Dios revela los sueños y dio toda la gloria al Señor. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Andrés? Eran pescadores. Pero su vida tuvo sentido cuando Dios los llamó. ¿Quién era Mateo? Un publicano. Su vida tuvo sentido cuando Dios los llamó. Todas las personas empiezan a tener sentido en sus vidas cuando Dios los llama. ¿Para qué? Para su servicio, para el reino de Él. Muchas gracias. Lo mismo pasa con Pablo, lo mismo pasa con Timoteo, lo mismo pasa con Esteban. Siempre sabemos de ellos, ¿por qué? Porque sabemos desde el momento que Dios los empezó a usar.
Entonces, esta parábola empieza así. Sale el dueño de la viña a buscar obreros. ¿Para qué? Para su viña, para su reino, para que extiendan su reino, para hacerle bien a su reino. Porque no se trata de las personas, sino de Dios. Dice que salió a la mañana y contrató. Dice en el versículo 2, versículo 1 dice, bueno, salió en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. A los primeros que encontró a la mañana, arregló por 1 denario y los envió a trabajar ¿a dónde? A su viña. ¿Sí? ¿Qué pasaba, hermanos? Las personas en esa época que no tenían trabajo se juntaban en un lugar. Esto me hace acordar hace 20 años, la primera vez que fui a Tartagal. Tartagal es un pueblito muy chiquito del norte argentino, a donde estaba todo por hacer hace 20 años. Y las personas humildes, las personas pobres, los obreros, tenían un lugar que era en la estación de tren, donde se juntaban todos los días, muy de mañana. Y muy de mañana pasaba una camioneta, decía, se bajaba el chofer de la camioneta, hey, necesito a 4, vamos a ir al monte. Vos y vos. Los elegía y se los llevaba. Al rato pasaba otra camioneta, necesito 3 para bajar un tambor que se cayó. Vos y vos. Y todos sabían que el punto de reunión, si vos querías conseguir una changa, era la estación de tren, al costado. Si había que cargar un camión de madera o descargarlo, iba una camioneta o alguien, necesito 3, a ver, vos. Y el que elegía, ¿qué miraba? Miraba que sea fuerte, miraba que tenga agilidad, miraba que esté completo. Y entonces van eligiendo. Y pasa que el que es debilucho, el que es chiquito, el que es esto o el que es lo otro, siempre queda rezagado. En ese lugar no hacen fila. El que va a buscar, elige a los que a él le parece que les va a servir. Y a veces viene una camioneta a las 7 de la mañana o a las 5, y a veces a las 9, a veces a las 11, a cualquier hora. Y ese pobre hombre humilde está ahí, esperando que alguien llegue para ganarse la changa de un día. Así pasaba antiguamente. Dice en el versículo 3 que estaban en una plaza esperando. Y sale el dueño de la viña en la mañana y los contrata. Y van a trabajar y le dice, por 1 denario. Hermanos, a medida que iba pasando el día, había personas, había obreros, había que nadie los elegía. Había personas que venía uno, se ponían contentos, pero elegían a otros. Cada vez que venía alguien, la expectativa. Y después que se iban, la gran frustración. Porque cuando no te empiezan a elegir, vos decís, ¿qué pasa conmigo? Cuando empiezan a pasar camionetas y camionetas, vos decís, ¿y conmigo? ¿Cuál es el defecto que tengo? ¿Por qué no me eligen? ¿Por qué no me quieren? ¿Qué tengo que hacer? Y a medida que pasan las camionetas, la dignidad de esa persona se va cayendo. Y a medida que no lo van eligiendo, su personalidad se va apocando. Y no hay nada peor para un hombre que no conseguir un trabajo para llevar a su casa. Y en esa situación estaban estos obreros. Pasaba la hora, ¿y cuál sería la necesidad de estos últimos
que eran cerca de las 9 de la noche, faltaba 1 hora para que termine la jornada, y viene el dueño de la viña y le dice: amigo, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Cuál fue la respuesta? Dice el versículo 7, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sí? Qué alegría para ellos. ¡Wow! Aunque sea 1 hora. ¡Ah! Me eligieron. Bueno, algo voy a llevar. Y se fueron a la viña y empezaron a trabajar. El rey, el dueño de esta viña, ya sabía la bondad que iba a hacer. Porque a los primeros le dijo: vení a trabajar por 1 denario. Pero a los otros le dijo: vení, que te voy a dar lo que sea justo. No le dijo: vení que te voy a dar 1 denario, no. Te voy a dar lo que sea justo. Ellos trabajaban pensando que le iban a dar 1/4 de denario o 1/10, porque eso era lo que era justo. Pero este dueño de la viña ya de entrada sabía el bien y lo que él iba a hacer. Termina la noche, y esta parábola empieza a tener sentido para el rico. Porque vos podías ser podías tener muchas cualidades para trabajar, como el rico. Podías tener de todo, podías hacer, deshacer. Pero si el dueño de la viña no te elige, vos no podés entrar a la viña a trabajar. Esta parábola era para el rico, que le dice: ¿yo qué voy a hacer? Y él está diciendo: si no te elijo, vos no podés venir a trabajar a mi viña, porque el dueño de la viña soy yo. ¿Amén? No se trata de lo que vos puedas hacer. No se trata si vos sos bueno. No se trata si vos sos perfecto. No se trata que vos te portes bien. Se trata de mí, que soy el dueño de la viña. Hijo rico, si yo no te elijo, tú no entras a mi viña. Amén. Llega la hora de la paga. ¿Y qué dice el dueño de la viña? Dice: empezá por los que entraron último. ¿Sí? Entonces viene la paga. En muchos lugares ha habido paga, que ustedes ven que hacemos todo fila para cobrar. Y empieza ese listado que uno tiene ahí: ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto me van a descontar? Y empiezan por los últimos. Y le pagan 1 denario. ¿Se imaginan ustedes cuando abren el sobre? Estos se equivocaron. Yo me lo guardo rápido. 1 denario. ¡Fua! No quería ni hablar, no quería ni mostrarle al otro. No, lo guardo. No, me parece que está bien. No sé, después lo veo en casa. Veían ahí el denario. Sabían que era injusto. No era lo que ellos esperaban. Pero también de la misma forma los otros pensaban: si a esto que trabajaron 1 hora le dieron 1 denario, a mí, que estuve desde las 7 de la mañana laburando, 3 o 4 por lo menos. Eso es lo que me va a corresponder. Iban contentos. ¿Y qué pasaba? Amigo, lo que te dije esta mañana, ¿te acordás, no? Tomás el denario. Y le pagaban lo mismo que al otro. Se armó un revuelo ahí y empezaron a murmurar con el padre de familia. Le dice: ¿por qué le pagaste lo mismo que a nosotros, que soportamos el calor del día? ¿Sí? Y ahí está Pedro. ¿Qué vas a hacer con nosotros que dejamos a nuestra mujer, nuestro hijo? ¿Qué vas a hacer? Y Jesús le dice: para mí hago lo que quiero, los postreros como los primeros. Yo pago como quiero porque yo soy bueno. Te dije 1 denario, acá tienes tu denario. Pero andate, vete, le dice. ¿Sí?
Y entonces termina esta parábola diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermanos, en esta historia, ¿quién era llamado y quién era escogido? ¿Quién era llamado y quién era escogido? A mí me parece que el escogido, ¿quién fue? Los últimos, los que nadie quería, los que estaban desilusionados, los que estaban apocados, los que estaban tristes. Hermanos, y eso me hace acordar a mi vida. ¿Por qué me eligió el Señor a mí? ¿Por qué me eligió el Señor a mí? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Hay una alabanza que hoy quizás la cantemos, que es, no sé si se acuerdan, no sé, Señor, ¿por qué tú me llamaste? No sé, Señor, ¿por qué en mí tú te fijaste? No sé, ¿qué vistes en mí? Mucho tiempo yo pensé, Señor, ¿qué vistes en mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste? Y el otro día en la reunión de hombres salió la respuesta. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Y por qué te eligió a ti, hermanos? Los invito a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 27. ...27 y 28. ¿Quién lo quiere leer fuerte? 1 Corintios, capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios, como leyó nuestra hermana, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, cuando tú y yo estábamos en esa plaza, esperando que Dios haga algo con nuestras vidas, que no tenían sentido, porque no podíamos hacer nada, todo lo hacíamos mal. Dios vio en nosotros algunas de estas cualidades. O éramos necios, o éramos débiles, o éramos viles, o éramos menospreciados, o éramos nada, o éramos la suma de todas esas cosas. Si hay algo que vio el dueño de la viña, fue esto. En esa tarde, en esa noche, había personas que eran menospreciadas. En esa tarde, en esa noche, había personas que eran necios. Si hubieran sido sabios, tendrían trabajo. Había débiles. Había personas que no eran nada. Y Dios los escogió para trabajar en su viña. Hermanos, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué te eligió a ti? Para mostrar la gloria de Él. Para mostrar lo bueno que Él es. Jesús le dijo al rico, ninguno hay bueno, sino Dios. Y en la parábola le dijo a los labradores, le dijo,
¿ustedes tienen envidia porque yo soy bueno? Estaba hablando de Él. Él nos eligió para la gloria de Él. Hermanos, ¿para qué estamos acá? Para trabajar, para servirle. ¿Para quién? Para Él. Hermanos, cuando ves la Biblia, casi todos sufrieron un montón. Fueron aserrados, fueron apedreados, fueron puestos en peligros, fueron menospreciados, tuvieron que huir de sus casas. De todo le pasó a los siervos del Señor. Pero entendieron que no eran para ellos. Estaban contentos de que Dios los use para su reino. Hermanos, ¿para qué me llamó Dios? ¿Para qué te llamó a ti? Para servirle, para extender el reino de Él. No nos llamó, a mí no me llamó Dios, para solucionarme mis problemas. Porque ahora me va a bendecir. No, me llamó para la gloria de Él. Porque nunca nos olvidemos que Él es el dueño de la viña. Él es el héroe de nuestra historia. Él es nuestro rey. Él es nuestro todo. Y sin Él, ¿qué éramos nosotros? Nada. No éramos nada. Hasta el día que Él nos dio la bendición de abrir nuestros corazones, de entender que éramos enemigos de Él, pecadores, hasta ese día, ¿qué éramos? Nada. Despreciados, débiles, no éramos nada, viles, malos, pero Él fue bueno. Hermanos, con esto termino. Desde el primer momento Él sabía lo que iba a hacer. Desde el primer momento le dijo a esos, te voy a dar lo que es justo. Ya sabía que los iba a bendecir. El escogido de Dios no tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener. Los otros no están en la viña, pero el escogido de Dios, dice la palabra de Dios, no tiene un más alto concepto de sí que el que debe de tener. El escogido de Dios no se compara con otros, porque sabe que todo lo que Dios nos da no lo merecemos. No me comparo con otro porque sé que voy a perder, porque no soy nada, porque soy una inmundicia. En cambio, el que no era llamado pero no era escogido, él sí se comparaba. Pero el escogido no se compara, porque sabe que nada de lo que tiene es de Él. Todo es por la gracia del Señor. El escogido de Dios dice, soy un siervo inútil. El que es llamado se cree que es una excelente persona. Como era el joven rico y como había que enseñarle a Pedro, porque recién empezaba el ministerio. No éramos buenas personas. Pedrito, si yo no te hubiera llamado antes, vos no ibas a dejar ni tu casa, ni tu trabajo, ni tus hijos. Pedro, tu casa, tu trabajo y tus hijos son míos. Ni siquiera eso es tuyo, Pedro. Tenés mucho que aprender. Por eso te lo doy una parábola, para que medites y medites. Cuando termine tu vida, Pedro dice, no soy digno ni de morir como mi maestro. Crucifíqueme boca abajo, porque ahora entiendo todas estas cosas. Amén.